Está para ampliarlo Julia Estrada. Julia, bueno, la idea del gobierno es que el fondo desembolse este dinero ante las elecciones, pero ya ha manifestado que no, que esto va a ocurrir después del 27 de octubre. Efectivamente, Gallego, y esa es la principal preocupación del mercado, de los llamados inversores, porque el gobierno se arriesga, si lo puedo decir en estos términos, a un viaje a Nueva York, luego a Washington, a ver qué es lo que le dice el Fondo Monetario Internacional, porque la realidad es que no tienen el sí de antemano, como venía pasando en todos los desembolsos anteriores. Iban, se reunían, se sacaban la foto, en el medio el FMI hacía el llamado Staff Report, que tenía que ver con el resultado de la visita para revisar las variables argentinas, y luego de un resultado positivo de ese Staff Report, desembolsaba. Hoy la verdad es que van a ver qué onda, si lo puedo decir en criollo. ¿Por qué? Porque primero que tienen que discutir variables económicas y para eso no solo va a ir, va a ir el presidente, va a ir el ministro Lacunza, sino que va a ir, por ejemplo, Bausili al frente de finanzas y van a mostrarle las variables financieras hacia adelante. Pero hay algo que no es menor. Lo que dicen los que están metidos en estas reuniones es, se va a discutir política. Van a hacer reuniones en donde en última instancia se va a discutir política. Todo lo que nosotros venimos comentando, Gallego, Luli, estos días, en relación a cómo está la coyuntura argentina, posiblemente ese sea más el eje que la propia variable o las propias variables macroeconómicas hacia adelante. Ahora, Julia, tengo una pregunta. Cuando le pregunte a Lacunza, el crecimiento del 0,5 que estaba prometido del PBI, ¿qué va a decir él? Yo creo que van a decir que posiblemente se deba corregir, pero que se va a corregir cuando llegue el momento de comprobar que las variables no se cumplen. Hay que decirlo que el FMI ya lo corrigió. El FMI ya corrigió en más de 1,5% para abajo. Claro. Es tardía la corrección en el caso de Lacunza, pero creo que en algún punto lo hacen porque si ellos mismos corrigen, mejor corregir sobre el pucho, pero si ellos corrigen ahora, antes de ir a ver al Fondo Monetario Internacional, en realidad lo único que hacen es dar un argumento para que los propios técnicos, porque después los propios técnicos, y esta es la parte que nadie entiende, ellos tienen que cuidar su propia trayectoria, ellos tienen que cuidar su propio currículum. Alguien firma un staff report, un informe que dice lo de Argentina camina. ¿Quién firma eso? Si el día de mañana hay una auditoría y Argentina entra en una crisis o no camina, si hay una auditoría, después van a ir a ver, che, pero ¿quién firmó esto? ¿Dónde están los nombres? Bueno, estas personas necesitan algún tipo de paraguas. ¿Cuál sería un paraguas? Bueno, el gobierno argentino me dijo que iban a crecer 0,5. La culpa es del gobierno, que en todo caso no dijo la verdad, pero no nuestra, que sabíamos que iba a caer la actividad económica y sin embargo les autorizamos el desembolso. Hay un tire y afloje muy evidente en ese punto. Estoy viendo un número ahí, Julia, que me estoy sorprendiendo. Sí. ¿Esa es la deuda argentina? Sí, vamos a leerla despacito. 310.083 millones de dólares. Son 310 billones. Efectivamente, 310.000 millones. Esta es la deuda de ¿Y dólares. No está toda en dólares. O sea, no está todo en dólares. Claro. Pero está un 81% en dólares, un 80% en dólares. Pero con lo cual... Vos hablás que yo voy a sacar las cuentas. Bueno, ahí tenemos el dato, pero quiero mostrarles algo que va a parecer una buena noticia, pero en realidad es la estafa que estuvimos atravesando con el llamado repo. Esta es la deuda del 31 de agosto, es la publicación que salió la semana pasada, ¿no? Es el último dato de deuda pública bruta que tenemos. Fíjense a julio, eran 339.000 millones. ¿Sabes cómo te da el número, Julita? A ver. 251.100.000 millones de dólares. En moneda extranjera. En moneda extranjera, el 81%. Así es así, Gallego. Y ese es el principal problema que tiene la Argentina, porque no es solo la cantidad, sino la calidad. Es la cantidad, todo esto, pero es qué tipo de deuda adquirimos. El tipo de deuda adquirida mayormente es la difícil de devolver. Es la que la tenés que devolver en la moneda que vos no producís, que es el dólar. Claro. Dólar, el euro, el yen. Sí, bueno, sí. Y fíjate acá, esta caída de 339.000 millones a 310 es una caída no muy importante, de 30.000 millones, pero lo es. Tiene que ver con el llamado repo. Ahí tenemos un negociado que finalmente vamos a tener que investigar con el paso de los días qué fue lo que pasó. No sé si te acordás que el Banco Central canceló 3.000 millones de dólares de repo. Bueno, ese repo era un préstamo de los bancos internacionales a cambio del gobierno que les daba bonos en garantía para que tuvieran
como canje. No será el JP Morgan, ¿no? Distintos bancos internacionales. Esos bancos tenían bonos por el valor 10 veces superior a los 3.000 millones de dólares que pusieron de reservas, lo cual indica que tenían tasas y bonos muy elevados para el pobre préstamo que finalmente habían hecho. Se cancelaron 3.000 millones y la deuda cayó en 33.000 millones de dólares. Evidentemente hay algo para revisar en relación a los repo. Vamos a esto, ¿cuánto debemos por persona, per cápita, si dividimos en los 45 millones de argentinos? Fíjate, agosto de 2019 son casi 400.000 pesos, lo puse en pesos para que fuera más asible, y fíjate, a diciembre de 2015 eran 54.000 pesos, ¿no? Se debe 7 veces más. Pero hay una diferencia, tengo la idea, o me hice la idea, o leí por ahí, que en diciembre de 2015 era más la cantidad de deuda en pesos que en dólares. Claro, esta división, que es el stock de deuda dividido la cantidad de argentinos, que eran 43 millones en 2015 y hoy son 2 millones más, 45 millones, no importa el tipo de moneda. Acá mayormente solamente un 10% eran dólares. De los 54.000 pesos la mayoría eran pesos. Y acá de los casi 400.000 pesos, un 80% están dólares. Con lo cual, de nuevo, se aplica la cantidad y también la calidad de la deuda. Claro. Vamos a seguir con más datos un poco escalofriantes. Creo que vamos a lo que habíamos dicho. Ahí tenés 81% en moneda extranjera, 19% en moneda local. O sea, 251.000 millones de dólares sí, son en dólares. Efectivamente, están nominados en dólares. En dólares, así es. Por eso el error estratégico. Porque nadie discute en última instancia si está bien o mal. No hay un a priori abstracto respecto a si está bien o mal tomar deuda. La cuestión es para qué y qué tipo de moneda tomás en función de qué uso le das. Tomar 81% de moneda extranjera para financiar en pesos déficit fiscal y es un error estratégico. Vamos a seguir con más datos en relación a la deuda. Trajimos varios datos. Bueno, ¿cuántas veces supera la deuda, estos 300.000 millones, a la recaudación? 3,9 veces. La recaudación en dólares en un año, según los datos de AFIP, está en 78.000 millones de dólares. Vamos uno más. Quiero mostrarles cuánto supera a las reservas. Son distintas formas de evaluar la capacidad de repago de un país. 6,2 veces supera a las reservas que están debajo de los 50.000 millones de dólares, están en 49.800 millones de dólares. Veremos. Ahora, te hago una pregunta. Si el fondo ve esto, dice la deuda es impagable. Es que lo están viendo. Esta es la razón por la cual se pusieron los controles cambiarios. ¿Por qué el gobierno tuvo que tabicar la cuenta capital? Porque se querían ir. Porque miraban esto y decían, no camina, lo que dijimos antes, no camina esta situación. ¿Cuánto falta? En un contexto de crisis política producida también por las elecciones PASO que determinaron que el gobierno que se había endeudado perdió legitimidad. Entonces ahí lo que tenés es un agravamiento de la situación macro, cómo lo político se relaciona con lo macro. Vamos ahora sí a la última, a sencillamente puntear los principales problemas que tiene el proyecto de reperfilamiento. ¿Para qué? Para patear para adelante este problemón que acabo de mostrarles. El principal problema lo dicen todos los diputados, de un lado y del otro. Es una carta blanca al Poder Ejecutivo. Tomá, yo te firmo, debajo ponemos la firma a los congresales, fíjate que lo que querés negociar está todo bien, con los bonistas. Pasa el test de constitucionalidad, yo lo hablaba esto con Miguel Ángel Pichetto la semana pasada. ¿Por qué? Porque el artículo 76 de la Constitución Nacional, ¿qué dice? Que las facultades delegadas, que le otorga el Congreso al Poder Ejecutivo, tienen que tener bases o parámetros. Googleen, si tienen ganas, en Google. ¿Qué dice el artículo 76 de la Constitución Nacional? Es facultad del Congreso renegociar con los bonistas. Si le delego esa facultad al Poder Ejecutivo, le tengo que decir para qué y en qué condiciones. Básicamente este proyecto no dice nada. Dice negociar con el Poder Ejecutivo con los bonistas. Y eso es, bueno, un cheque en blanco, una carta blanca para que el gobierno decida qué es lo que quiere negociar, tal vez en peores condiciones que las actuales. Por último, ¿cuál es el plan macroeconómico que lo acompaña? No queda bien en claro qué es lo que se le va a decir a los bonistas para que apoyen a la Argentina en relación a una reestructuración. Teneme paciencia, ¿por qué? Porque vas a crecer en función de qué, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Por eso se está planteando desde la oposición, esto debería hacerlo Fernández si eventualmente gana. Por último, hay un objetivo muy pragmático. ¿Cuál es? Que hoy están en Estados Unidos habiendo ya presentado el proyecto de ley. ¿Para qué? Para decirle al fondo, yo ya hice
lo que nos comprometimos o lo que dije que iba a hacer. Yo ya presenté en el proyecto del Congreso, ahora en todo caso decidirá el Congreso, pero yo mi parte ya la hice, por favor, desembolsame. Gracias, Julia.